Mucha atención, pueblo venezolano. Ha reaparecido el rector del Consejo Nacional Electoral, CNE, Juan Carlos del Pino, con explosivas declaraciones que sacuden los cimientos del régimen. Del Pino no solo ha confesado todo lo sucedido el pasado 28 de julio, sino que además ha ofrecido revelaciones que comprometen seriamente el futuro del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, especialmente de cara al 10 de enero de 2025. En sus declaraciones, Del Pino deja claro que la situación para el chavismo es más complicada de lo que parece. Sorprendentemente, expresa su apoyo a la posible juramentación de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo en Caracas. El rector que no fue destituido legalmente. Muchos se preguntarán por qué aún llamamos a Del Pino rector del CNE. La respuesta es clara y contundente. Su destitución no se realizó conforme a los protocolos legales establecidos. En sus palabras, aún soy el rector del Consejo Nacional Electoral, lo que le otorga autoridad para proclamar y defender los resultados de las elecciones. Según explica, su remoción fue un acto arbitrario, y bajo el marco de la Constitución venezolana, se siente en el deber de garantizar que la voluntad popular sea respetada. Juan Carlos del Pino afirmó con determinación: aunque no estoy cumpliendo funciones oficialmente, mi destitución no cumplió con los protocolos correctos. Por lo tanto, como miembro legítimo del organismo electoral venezolano, proclamo a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela y exhorto a la Asamblea Nacional a juramentarlo el próximo 10 de enero. Un régimen debilitado y temeroso. Del Pino también subrayó que dentro del régimen chavista hay una profunda preocupación por el creciente descontento del pueblo venezolano, que podría desencadenar una reacción masiva si Nicolás Maduro intenta perpetuarse en el poder mediante un golpe de Estado el próximo 10 de enero. Según sus declaraciones, ellos, los del régimen, son los que deberían preocuparse. No sé cuál será la reacción del pueblo si Maduro se juramenta. Ya vimos lo que pasó el 29 de julio, cuando tuvieron que sacar a los colectivos para sofocar la indignación popular con fuego y plomo. Pero esta vez, el nivel de frustración y rabia es mayor. Del Pino advierte que el sentimiento nacional está al límite. Si se materializa el fraude electoral y Maduro se juramenta, las consecuencias podrían ser impredecibles, tanto para el régimen como para el país entero. La verdad detrás de las elecciones, actas y resistencia interna. Una de las declaraciones más impactantes del rector fue que las actas originales de las elecciones del 28 de julio aún existen y están bajo resguardo de empleados del CNE que no han cedido ante las presiones del régimen. Según Del Pino, dentro del organismo electoral muchos votaron por Edmundo González, lo que demuestra una grieta significativa en la maquinaria chavista. Además, reveló que en las semanas posteriores al proceso electoral, se intensificaron las investigaciones y las represalias contra trabajadores del CNE, obligándolos a decidir entre la dictadura o la oposición. Estoy seguro de que no han destruido las actas. Si eso hubiese ocurrido, ya lo sabríamos por los mismos técnicos y funcionarios. Lo que sí sé es que hay un pacto de silencio dentro del CNE para proteger estas evidencias y evitar que se sepa la magnitud del fraude. Del Pino asegura que la mayoría del organismo electoral votó por el cambio, pero que los rectores chavistas, en complicidad con otros actores, corrieron contra el tiempo para realizar el fraude y adjudicarle la victoria a Nicolás Maduro. Incluso recordó cómo la noche de las elecciones, personas de su confianza le aseguraron que Edmundo González era el legítimo ganador. La estrategia que rompió las expectativas. Otro punto clave de sus declaraciones fue el reconocimiento al liderazgo opositor que, contra todo pronóstico, participó en las elecciones y logró demostrar su victoria. Del Pino insistió en que el país debe valorar esta estrategia. La oposición cumplió su objetivo y ganó. Hoy enarbola miles de actas que prueban el triunfo de González Urrutia. La nación debe reconocer a quienes, a pesar de los riesgos, lograron materializar esta victoria. Es hora de que el pueblo defienda lo que le pertenece. Según el rector, los intentos del régimen por desacreditar a la oposición no han hecho más que evidenciar su propio temor. Corren hacia adelante, ojerosos y sudorosos, porque saben que ya no tienen margen de maniobra, afirmó. El temor del régimen y el papel del pueblo venezolano. Del Pino también alertó sobre las posibles reacciones populares si el 10 de enero no se respeta la voluntad del pueblo. Recordó cómo el régimen recurrió a la violencia en el pasado para reprimir a los ciudadanos y expresó su preocupación por un escenario similar. Si Maduro decide perpetuarse, los que deben temer no son los opositores, sino ellos mismos. El pueblo venezolano no va a tolerar otro atropello a su voluntad. Finalmente, Juan Carlos del Pino reafirmó su compromiso con la Constitución y con el pueblo venezolano, asegurando que hará todo lo posible para que las verdaderas actas electorales salgan a la luz y se respete la decisión soberana de los ciudadanos.
La reaparición de Juan Carlos del Pino marca un punto de inflexión en la crisis política venezolana. Sus declaraciones no solo exponen las fracturas internas del régimen, sino que también encienden una chispa de esperanza para quienes claman por un cambio. El destino del país parece estar atado a lo que ocurra el próximo 10 de enero de 2025. ¿Se impondrá la voluntad del pueblo o se consolidará el régimen? La respuesta, como siempre, está en las manos del valiente pueblo venezolano. Lo que Juan Carlos del Pino ha revelado en estas declaraciones es un golpe directo a la legitimidad del régimen chavista. Según sus palabras, el proceso de totalización nunca se realizó. La sala de totalización, que históricamente ha sido el centro neurálgico de las elecciones en Venezuela, operó de una manera completamente irregular aquella noche. Del Pino relató que, mientras los técnicos y observadores esperaban el protocolo acostumbrado, los rectores del Consejo Nacional Electoral, CNE, simplemente subieron y bajaron rápidamente sin realizar la revisión adecuada. La totalización, que consiste en verificar y sumar las actas provenientes de las máquinas de votación, fue sustituida por un proceso opaco y apresurado, dejando a la vista de muchos una irregularidad flagrante. El sistema de transmisión electoral bajo escrutinio. Como explicó el exrector, cuando se transmite un resultado electoral, el sistema utiliza un método que permite identificar si las máquinas de votación están enviando los datos directamente o si, por algún motivo, se utiliza una memoria externa para transmitir los resultados a través de otra máquina. Este procedimiento tiene estrictos controles que aseguran la transparencia del proceso. Sin embargo, esa noche ni las luces verdes de transmisión ni los códigos correspondientes reflejaron la totalidad del voto nacional. De acuerdo con Del Pino, las máquinas en sitios clave permanecieron sin transmitir y las actas fueron ignoradas, sustituyendo la voluntad popular con un resultado predeterminado. Cuando todo esto se encuentra en un 98% más de transmisión, el sistema da el resultado definitivo. Pero en este caso, no se esperó la transmisión completa ni se verificaron los datos, afirmó. Lo que resulta aún más alarmante es que, según Del Pino, el plan ya estaba orquestado. Desde antes de iniciar el proceso electoral, altos funcionarios del régimen sabían lo que harían: manipular los resultados para garantizar la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. A mí me lo dijeron directamente. No tuve que investigar ni buscar en ningún lado. Me pidieron que acompañara el fraude, porque sabían que la oposición estaba ganando y querían evitar que el pueblo celebrara su victoria, confesó el exrector. La paciencia del pueblo se agota. Estas revelaciones han puesto al régimen de Nicolás Maduro en una posición extremadamente delicada. El próximo 10 de enero, fecha clave para la juramentación presidencial, se vislumbra como un día de alta tensión en Venezuela. Según Del Pino, si Maduro insiste en proclamarse como presidente, el pueblo podría tomar las calles masivamente. La crisis social y económica ha llevado a los venezolanos al límite. La pobreza, el hambre y la falta de servicios básicos han generado una frustración acumulada que podría explotar en cualquier momento. Para muchos, esta es la última oportunidad de rescatar la democracia y restablecer la soberanía popular. ¿Un posible estallido social? Expertos y analistas coinciden en que el 10 de enero podría marcar un punto de inflexión. Mientras el régimen se aferra al poder, la oposición y gran parte de la comunidad internacional desconocen los resultados del pasado 28 de julio. El temor a un estallido social aumenta, y el pueblo venezolano parece estar cada vez más dispuesto a desafiar la represión para exigir un cambio. El venezolano votó por el cambio, votó por un futuro distinto, y no permitirá que le arrebaten ese derecho nuevamente, expresó Del Pino. Sus palabras reflejan el sentimiento de millones que, a pesar de las adversidades, mantienen viva la esperanza de un país libre y democrático. Un mensaje a nuestra audiencia. En momentos tan cruciales, es fundamental que estemos atentos y bien informados. Queremos agradecerte por acompañarnos en este análisis de los hechos más recientes en Venezuela. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, porque tu voz también es importante. Si todavía no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal oficial y seguirnos en nuestras redes sociales, para mantenerte al día con las noticias más relevantes sobre la situación política y humanitaria en Venezuela, América Latina y el mundo. Gracias por ser parte de esta comunidad informada y comprometida.